Buenas los cabros, hola a todos, por aquí Bruce Cisternas. Bueno, primero que todo, como siempre, espero que se encuentren bien. Bienvenidos sean a mi canal y a este nuevo video en el cual el día de hoy voy a estar reaccionando a un video de Rodrigo Prenafeta, o más conocido como Paralelo 33, el cual subió un video respecto a que Johannes Kaiser aparentemente estaría recibiendo un ataque mediático de manera transversal por todos los sectores políticos, principalmente porque incomoda. Bueno, aparte de este video toca temas ambientales y de desarrollo económico, lo cual a mí me interesa mucho, por lo cual me dieron ganas de reaccionar a este video para dar mi opinión. Bueno, sin más que agregar, continuemos. Un alza significativa de Johannes Johannes Kaiser. Kaiser, claro. Pero si tú me preguntas a mí, yo no lo veo en la papeleta. Los efectos del desequilibrio ambiental provocado por el ser humano son catastróficos. Esta mañana el diputado Johannes Kaiser aseguró en Tele 13 Radio que tal emergencia no existe y fustigó la inversión en energías renovables porque son caras y malas para la economía, dijo. Dos aseveraciones que pueden desmentirse fácilmente con datos. Es de esperar que el hastío con la política y sus líderes no nos lleve a perder de vista dónde está la verdad y dónde un discurso mañoso o derechamente construido en base a mentiras. Un verdadero dolor de cabeza. En eso se ha convertido Johannes Kaiser, candidato presidencial y actual diputado en el Congreso de Chile para los sectores de la derecha, particularmente republicanos como de Chile Vamos, ya que en las últimas horas se ha sabido en encuestas que ha tenido una alza significativa, creciendo numerosos puntos y estando bastante cerca de pasar al tercer lugar, superando a Kast, lo que está generando preocupación tanto en el ámbito de Kast como de Matei, por lo que ahora se está dando un plan casi sistemático y coordinado por todo el establecimiento político como también periodístico para bajarlo. Y lo vamos a ver un poco más adelante porque es bien perverso lo que está ocurriendo ahora. Pero en medio de todo eso, Kaiser está empezando a tomar un poco de posiciones más firmes con respecto a Kast, que es algo que él tiene que hacer y también con Matei, en parte porque su electorado lo va a sacar en primera instancia para primera vuelta de ese sector. Y en medio de eso, se lanzó en contra de José Antonio Kast por las diferencias que tienen tanto a nivel geopolítico, a nivel un poco de soberanía nacional, como también a nivel económico. Y especialmente hay que recordar, y lo vamos a ver ahí entre medio, cómo Kast, a pesar de decir ser tan consistente, ha tenido la característica de en temas económicos darse voltereta y cambiar cuando le conviene, especialmente en temas de reducción del Estado, pero en temas morales ahí no cambia tanto, pero en temas económicos parece ser solo un discurso. A ver, esto yo se los voy a decir bien simple a la gente que está suscrita a mi canal. Y los que no están suscritos, los invito a suscribirse, cabros. Weón. Un saludo. Bueno, yo los voy a decir bien simple. La clase política en general depende de la política, vive de la política. Tenemos, para más o menos explicar cuál es la situación de Chile, estamos similar a Argentina antes de Milei. Tenemos una casta política la cual viene repitiéndose cargos políticos de hace décadas. Siempre son los mismos apellidos, la misma gente, que cuando llegan al Estado empiezan a meter a su hijo, al perro, al gato, y empiezan a hacer, por así decirlo, imperio dentro del Estado. Y es gente absolutamente nefasta, y tal cual los políticos simplemente le dicen a la gente lo que quieren escuchar, weón. Si ustedes me preguntan por mí, Matei es absolutamente nefasta, weón. Esa vieja no debería tener un cargo público nunca más. Lo mismo con Kast, que Kast para mí es un político de tomo y lomo, el que le dice a la gente lo que quiere escuchar en el momento y nada más. En cuanto a Michelle Bachelet, por ejemplo, que está... Y que Dios nos libre, weón, de que Bachelet ahora mismo está en la encuesta, por así decirlo, con un buen porcentaje, con un número bastante alto. Que hoy en día estemos en un país que no crece, lleno de gente ignorante, con una educación pésima, principalmente, es debido a Michelle Bachelet, po. Toda la decadencia y los males de males que estamos sufriendo hoy como país es por culpa de Bachelet, po, weón. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿Bachelet debería ser la próxima presidenta? Ni cagando, weón. No, nunca más, weón. Y esto más bien refleja, claro, de que hoy existe un ataque transversal en la política por la figura de Kaiser, el cual dice que va a achicar el Estado. Que eso yo creo que es lo que más les complica a toda la clase política en general. Porque achicar el Estado significaría menos puestos para ellos. O sea, ya no podrían meter al primo, al amigo, al perro, al gato, al hijo. Eso significaría que el Estado se achique y sea eficiente. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un Estado demasiado grande.
lleno de personas las cuales no tienen idea absolutamente de nada, que son puros activistas políticos, los cuales están ganando sueldos millonarios y que no se condice con la realidad de nuestro país, que ahora mismo estamos en la verdadera mierda con un país que no crece económicamente, lleno de delincuencia, lleno de microbasurales en las comunas. Pero aquí vemos cuál es la realidad, que los políticos quieren simplemente perseguir sus propios intereses en contraste de los intereses de la mayoría y el bienestar de la mayoría. Es así. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿qué opino yo de Kast? Kast es un cobardón, es un penca. ¿Qué opino de Matei? Absolutamente lo mismo. No, son personas que no deberían trabajar más en el Estado y no tener nunca más un cargo político. Lo mismo con Bachelet. Y en cuanto a Johannes Kaiser ha demostrado ser buena oposición como diputado. Sí. Bueno, aquí vamos a reaccionar un poquito más para dar mi opinión acerca de lo que opino yo de Johannes Kaiser. ¿Qué otra diferencia tiene con Kast? A ver, en materia de armas probablemente yo sea más liberal que él. ¿Ya? En tenencia de armas. El derecho de los ciudadanos respecto de las armas. Yo soy minarquista, o sea, yo creo en el Estado mínimo. Yo creo que él en ese sentido no va tan lejos. Claramente no vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer. Así que... Bueno, en cuanto a lo primero, yo igual apoyo la tendencia de armas. Yo creo que cualquier persona tiene derecho a la legítima defensa y que si se mete un ladrón, yo creo que uno tiene derecho a defender a su familia. Y claro, en ese sentido, contexto, sí, es necesario tener armas, especialmente en este tiempo donde tenemos una delincuencia totalmente descontrolada con políticos que no hacen nada. En el contexto actual, los chilenos merecen tener armas para defender su hogar y sus pertenencias y su familia. Pero aún así, si el Estado hiciera la pega bien, si el Estado se encargara de perseguir a los delincuentes, la verdad es que no tendrían por qué haber armas en las casas, partiendo por ahí. Es lo que opino yo. Y en cuanto al ministerio, por ejemplo, aquí de la mujer, seamos sinceros, ¿de qué sirve ese ministerio? Está pasando lo mismo que en Argentina. En Argentina eliminaron ese ministerio porque está lleno de feministas radicales, activistas políticos, los cuales no ayudaban los problemas reales de las mujeres, como lo podría venir siendo la violencia intrafamiliar. Entonces nosotros podríamos reflejar los números, cuánto nos cuesta mantener el Ministerio de la Mujer y si es que se condice con la realidad, si es que han ayudado a alguna mujer, por ejemplo, de no sufrir violencia intrafamiliar o ser asesinada por un marido totalmente, por así decirlo, piteado, violento. No sé, podríamos empezar a revisar los números, pues igual que en Argentina. Por ejemplo, en Argentina tenían ese ministerio, pero no reducían la muerte femenina. Y aquí yo tengo, por ejemplo, mi idea respecto a que para mí no todos los crímenes contra la mujer son femicidios. Aquí yo simplemente creo que hay homicidios nomás. Porque yo creo que un femicidio sería que una persona salga a matar gente, a matar mujeres simplemente por ser mujeres. Pero yo creo que no todos los casos son así, no todos los casos de homicidios hacia mujeres son por odio hacia la mujer. Entonces, claro, hoy en día cualquier mujer que matan es considerado un femicidio, lo cual yo siento que es un error. Entonces yo eliminaría la verdad al Ministerio de la Mujer. Porque la verdad es que las mujeres al final que sufren violencia intrafamiliar no reciben ayuda como tal. Creo que por ahí pusieron, por ejemplo, un stand donde uno, por ejemplo, podía ingresar la denuncia. Pero ¿ha ayudado eso algo a reducir realmente los números? Y le estamos pagando sueldos millonarios a personas para que simplemente pongan un stand. Yo hice el ejercicio de llamar, por ejemplo, a los números que hay de ayuda en cuanto a violencia intrafamiliar. Y parece meme la weá, weón. Porque uno cuando llama te dicen, o sea, estás sufriendo de violencia en este momento, presione 1. O sea, ya es meme, weón. Y marqué y la contestadora, la operadora, marcado ocupado durante tiempo. Al final dije, esta weá no sirve de nada. Tenemos supuestamente personas trabajando para recibir llamadas de personas que están sufriendo violencia intrafamiliar, pero que al momento de llamar suena y marca ti, 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 manténgase en la línea, ti, 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 ti. Entonces, ¿de qué sirve, weón?
tener a personas supuestamente ahí trabajando en esos ministerios, supuestamente ahí en un call recibiendo llamadas y cuando uno llama no te contesta nadie, weón. Entonces yo eliminaría esos ministerios, puro gastadero de plata y que nos ayuda a los problemas reales. En ese contexto también yo creo que la justicia debería ser igual, que uno, independiente de ser hombre o mujer, llame ante un caso de violencia y debería llegar alguien a la ayuda, po. Pero independientemente del género, po. Quiero confesar que nos equivocamos en cómo lo planteamos, cómo lo escribimos y en no haber corregido el rumbo a tiempo. Y cuando uno comete un error, tiene que disculparse y yo le pido perdón a cada una de las mujeres a las cuales yo puedo haber afectado. ¿Usted eliminaría ministerios, por ejemplo? Oh, por el amor de Dios, sin duda. ¿Cuáles? Vamos mencionando. Todos los que se tienen que transformar en subsecretaría. Los sectoriales, digamos. Los sectoriales. O sea, algunos de los sectoriales. A ver. O sea, minería supongo que no. Minería sí. ¿Sí? Minería tiene que estar concentrado en economía. ¿De acuerdo? ¿Por qué va a tener usted minería, energía, agricultura, etcétera? Básicamente producen como un tercio del PIB, digamos. Sí, pero es el Ministerio de Economía. Si usted no tiene, y medio ambiente tiene que estar también en economía, supeditado a economía. ¿Por qué? Porque de otra manera cada uno de estos organismos funciona completamente con reglas distintas y no se coordinan. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí es que la permisología termina pasando por todos estos. Cada operación económica que usted quiere hacer tiene que pasar por 6 ministerios. A ver, hablar sobre la permisología para mí es muy general, weón. Si tú tenías algún problema con algún trámite burocrático, con alguna ley en específico, menciona cuál es la ley y propone derogarla, po, weón. Pero claro, hablar de la permisología, hablar muy en general, weón. Porque tú estás englobando leyes que en realidad sí aportan al desarrollo de las industrias, po, weón, dentro de esa permisología. Como por ejemplo, si yo de ejemplo, voy a realizar un proyecto aquí en este terreno y durante la fase de construcción necesito poner baños químicos, probablemente los trabajadores coman y van a dejar sus residuos y sus desperdicios orgánicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Pedir un permiso municipal porque en cuanto, por ejemplo, al uso de baños químicos, en cuanto a que la empresa en el sector va a tener que poner un pequeño ahí contenedores de basura, en cuanto a lo que es lo sanitario, la empresa tiene que pedir un permiso, porque no es llegar y dejar tus residuos por aquí por todos lados, ¿no? Uno en base, claro, a este permiso tiene que ofrecer opciones de retiro. Ya, pues tres retiros a la semana por lo que consumen los trabajadores dentro de la obra, retiro de baños químicos, pero es un tema de salubridad, po. Si tú tenés problema con algunos ejemplos, alguna ley en específico, propone derogar la ley, güey. Eso es lo que deberíais ver tú, no hablar, ejemplo, acerca de la permisología como tan en general. Porque si tú tenés problemas con alguna ley en específico, menciónala y propone derogarla. Distinto, es una locura. Bueno, y en cuanto, por ejemplo, ya, lo que dice Johannes Kaiser de eliminar, por ejemplo... No, ni siquiera habla de eliminar aquí ministerios. Lo que está diciendo aquí es cambiémosle de nombre. En vez de ministerio, por ejemplo, de minería, hagámoslo subsecretaría de minería dentro del Ministerio de Economía. O sea, simplemente estáis cambiándole el nombre de ministerio a subsecretaría, pero al final va a ser la misma gente, trabaja la misma cantidad de gente ganando sueldos millonarios y que hace absolutamente nada o no tiene idea de absolutamente nada. Porque así está el Estado trabajando ahora, weón. Lleno de personas que no saben absolutamente nada. Que con cueva saben ocupar el Excel, weón. Y ni eso creo yo. De hecho, me pregunto si un político sabrá ocupar el Excel, weón. Qué buena pregunta. Un potente mensaje que va de la mano de críticas más duras hacia la derecha que se deben realizar, tiene que distinguirse, ¿no? Porque en muchos casos no ha tenido tanta firmeza con la derecha como lo ha tenido con respecto a la izquierda, en parte porque se considera ese sector, pero su electorado lo va a sacar justamente de los votantes de Chile Vamos como republicanos y personas independientes. Entonces, evidentemente, tiene que ser más duro. Ahora, ante todo esto y su crecimiento exponencial que se ha visto en las encuestas, estamos viendo una posición bien curiosa ahora del establecimiento político. Y vamos a ver que por un lado lo están empezando a ningunear y por otro lo están empezando a atacar. Y en particular, Pepe Out, en el medio El Líbero, salió un poco a mirar en menos, desestimar la candidatura de Johannes Kaiser diciendo que él ni siquiera iba a llegar a la papeleta electoral. Una alza significativa de Johannes Kaiser. Claro.
Pero si tú me preguntas a mí, yo no lo veo en la papeleta, porque él está en un camino largo de construcción de un movimiento político libertariano, y me imagino que querrá seguir en el Congreso y hacer una candidatura presidencial testimonial o quedarse en el Congreso para quien quiere construir una fuerza política influyente en el futuro, no hay ninguna duda. Claro. Salvo que lo dejen entrar en la primaria, pero no va a haber primaria con Kast, porque Kast ya nos notificó que si hay que buscarse otro candidato. Se tendría que buscar otro candidato, cosa que no va a ocurrir. Y entonces la pregunta es si Chile Vamos va a aceptar hacer primarias con candidatos que no comparten el ideario central, digamos. Claro. Pero no se queda solo ahí, porque además de estos ataques, estos cuestionamientos, que vamos a ver con el tiempo si se cumplen o no, también ha empezado a recibir ataques sistemáticos fuertes por parte de la prensa y especialmente de CNN. Ahora, bueno, los políticos en general simplemente buscan mantenerse en el Estado, pues, y cómo no, si ganan sueldo un millonario a costillas de todos nosotros, pues. Donde van, le soban la espalda, le dan la mano, los felicitan, aunque hagan un trabajo de mierda. Siempre va a haber gente que que por así decirlo los exalte. Porque a los políticos en sí también les gusta la idolatría, les gusta el poder, aparte de la plata que reciben, les gusta la idolatría, pues claro. Entonces ya vemos cómo los políticos se empiezan a pelear no por el bien de Chile, no por quien tenga mejores ideas, weón. Se pelean por quién llega al poder nomás. Y bueno, la verdad es que no me gusta Johannes Kaiser como candidato. Y tengo bastantes argumentos para decir por qué no me gusta. Y por qué yo no lo veo como presidente. Quizás como ministro del Interior. Quizás como diputado. Yo siento que está dando buena pelea en cuanto al debate moral. Respecto a las ideas más bien sociales. Y está haciendo buena batalla cultural respecto en contra del progresismo. Pero más allá de eso, Johannes Kaiser yo siento que aporta poco. Y a medida que vaya opinando sobre este video voy a decir por qué. ¿por qué? Porque en esa misma entrevista que se dio hace tan solo un día, en la cual criticó a Kast, también empezó a hacer críticas transversales. Y en medio de eso, dio unas declaraciones que diría que son uno de sus primeros errores políticos que tienen que ver con ciertas áreas económicas, donde él criticó las energías renovables en Chile. Y vamos a ver que eso tiene un problema importante porque económicamente Chile depende de eso. El 61% de toda nuestra energía está generada con energías renovables y que nos permite cierta soberanía y autonomía energética con respecto, por ejemplo, a Bolivia, a Argentina, a otros países, en vez de comprarles productos naturales que servirían de base energética. Pero él hizo una crítica con eso y dijo que si él llegaba al gobierno iba básicamente a desechar todas las energías renovables, aunque vamos a ver que eso puede que tenga ciertos detalles. Mencionó la matriz energética. ¿Qué le cambiaría? Bueno, yo sacaría cascando las energías renovables no tradicionales. ¿Por qué? Porque son carísimas, en primer lugar, y en segundo lugar, porque no tienen ningún impacto positivo en el clima, pero tienen un impacto muy negativo en la agricultura, y en el precio de la energía misma. No nos equivoquemos, nosotros tratamos de copiar a los alemanes, ¿de acuerdo? Y los alemanes se están desindustrializando a una velocidad como no se había visto nunca antes. ¿Por qué? Porque no es razonable desde el punto de vista del crecimiento industrial, desde el punto de vista incluso climático, ¿ya? El tener doble infraestructura energética para suplir las necesidades de un país. A propósito de eso, ¿usted cree? Entonces, bajo la visión de Johannes Kaiser, sigamos quemando carbón, weón, sigamos quemando petróleo, weón. Está totalmente perdido y equivocado esta persona. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar en el recurso como tal, petrolífico, así como en cuanto al carbón, son recursos no renovables, son recursos limitados, que en algún momento en el tiempo se van a acabar. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en lo que trae el petróleo a nivel geopolítico, son puros problemas, pura guerra, weón. ¿Por qué? Porque es un recurso que cada vez está más escaso. Y entre más escaso sea, cada vez el galón de petróleo va a estar más caro. Aparte, bueno, voy a tocar también lo ambiental, pero hablando así de la realidad misma del recurso como tal, y en cuanto a lo que es la industria
la verdad es que los motores a petróleo duran mucho menos que otros motores, principalmente porque la degradación que tiene el petróleo dentro de lo que es la maquinaria, dentro de lo que es los motores, resulta ser súper nefasto. Entonces, claro, Johannes Kaiser nos sabe que las energías renovables, la energía eléctrica es mucho más limpia para lo que es la maquinaria. Los aparatos electrónicos, tanto como las máquinas, duran mucho menos cuando estos funcionan a petróleo y a carbón, weón. Porque los procesos son demasiado sucios cuando uno involucra estos tipos de energía. Pero bueno, ¿qué va a saber Johannes Kaiser en cuanto a lo que es la industria? En cuanto también a lo que es el clima. Yo me pregunto si Johannes Kaiser es científico, es un ingeniero industrial o es un ingeniero de la NASA para hablar aquí de estos temas. No, la verdad es que no. Johannes Kaiser es simplemente un ideólogo de derecha, el cual defiende la idea de derecha en contra de la izquierda, lo cual es positivo. En ese sentido ha sido súper duro en su rol como diputado, pero cuando se pone a hablar de lo que no sabe, carece mucho, le flaquea. Hay muchos políticos que le dicen también a la gente lo que simplemente quiere escuchar, ¿no? Lo que marca tendencia en la encuesta. Y Johannes Kaiser también ha demostrado ser algo blandengue de repente con sus propios principios y valores, cuando se opone, por ejemplo, a los intereses de su sector. Entonces, si tú me hablas de un personaje el cual apoya las energías no convencionales, entonces yo me pregunto, ¿quién será el jefe realmente de Johannes Kaiser? ¿Para quién trabaja? ¿Para grandes grupos económicos relacionados al petróleo? ¿Para grandes grupos económicos en Chile que lo único que han hecho es hacer mierda a nuestro medio ambiente, como por ejemplo lo vendría haciendo la industria forestal? Wow, ahí uno se pregunta, ¿para quién trabaja Johannes Kaiser? ¿En el cambio climático o lo niega? Yo creo que sí. A ver, el cambio climático ha existido siempre, si no seguiríamos estando en la No, edad pero el de cambio hielo, ¿no es climático cierto? provocado por la acción humana. No, eso me refiero. a ver, yo le voy a decir una cosa. El CO2 tiene, o sea, el porcentaje de CO2 en la atmósfera es creo que el 0,3%. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. En segundo lugar, el ser humano es responsable de las emisiones planetarias de CO2 del 3%. Y de ese 3%, Chile es responsable de la emisión del 0,3%. O sea, no existe tal efecto invernadero creado por el ser humano. Yo creo opinión. que han habido efectos creados, por ejemplo, por volcanes. Usted se acordará del Krakatoa. Cuando fue la erupción del Krakatoa, la temperatura promedio en el mundo cayó 4 grados. Ya, pero eso es natural, eso no es, Sí, por eso eso no, digo, no es de pero- acción humana, a eso me refiero. Pero por eso digo, y el Sol no es tampoco constante en su emisión de energía. El planeta no gira en torno al Sol siempre en la misma posición. Hay modificaciones en su eje. Ahora, claramente. A ver. A ver. Primero que todo, claro, la Tierra pasa por procesos climáticos naturales. Eso es totalmente cierto. Pero hay que tratar de ver la realidad. La Tierra tiene millones de años y la verdad es que la humanidad tiene un corto periodo de tiempo a lo que ha sido todo el proceso biológico de eras y eras en la Tierra. La verdad es que el ser humano lleva súper poco tiempo en la Tierra, pero en el poco tiempo que llevamos ya tenemos varias especies extinguidas y muchas otras en peligro de extinción porque el ser humano ha sido, según yo, totalmente destructivo. Muchas especies de este mundo cumplen un rol en el ecosistema. Muchas especies, por así decirlo, logran una simbiosis con este mundo. Pero la realidad es que el ser humano no. El ser humano ha demostrado ser sumamente destructivo y ajeno a todos los ecosistemas de la Tierra. El ser humano podría lograr una simbiosis con el mundo en el que vivimos, pero la verdad y la realidad es que el ser humano es demasiado estúpido. Y cuando ponemos, por ejemplo, a pensar en el discurso de Johannes Kaiser, la verdad es que el ser humano es estúpido. ¿Por qué? Porque la realidad, por ejemplo, de nuestro país, y aquí voy a hablar de un tema de cambio climático, en un video que yo expuse anteriormente,
reaccionando a un video de Tomás Mochati hablando sobre la crisis ambiental de nuestro país. La realidad es que hemos alterado el clima de algunas regiones. Hay regiones que están completamente secas, donde ya prácticamente tienen que llevar en camión aljibe lo que es el recurso hídrico. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos, por ejemplo, forestales, que absolutamente secaron las napas subterráneas y, y las aguas superficiales de dichas comunas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pino chupa agua como no hay. En ese sentido, en ese contexto, cuando uno, por ejemplo, analiza lo que ha provocado al ser humano, porque hay que considerar que hoy en día la industria forestal es dueña de gran parte del territorio de algunas comunas, por ejemplo, la comuna de Leu, donde el 54% de la comuna solamente corresponde a lo que es la industria forestal. Eso lo mencioné en mi video anterior. Si ustedes quieren echarle una mirada, mírenlo. Porque ahí yo toco números, presento, por ejemplo, lo que es evidencia cartográfica de cómo está distribuido el sector forestal dentro del territorio de nuestro país. Y la verdad es que estas grandes industrias forestales se hicieron de grande número de hectáreas de nuestro territorio, principalmente por el decreto 701, que financiaba los proyectos forestales. O sea que el Estado, nosotros con plata de nuestros propios impuestos, estuvimos financiando la destrucción de nuestro país. Porque hay que considerar que para poner una plantación forestal, muchas de estas plantaciones forestales se hicieron y se abrieron paso quemando el bosque nativo a punta de fuego. Lo cual es completamente un ecocidio y lo cual demuestra lo destructivo que es el ser humano en sí, weón. Si nos ponemos a pensar también en las condiciones climáticas que generaron esos impactos de generar incendios para poner pino, la realidad es que el clima cambió completamente en esas regiones. Hay poca humedad atmosférica, lo cual genera las condiciones propicias para que se propaguen los incendios forestales. El 99% de los incendios forestales son originados por mano del hombre. Y claro, pero cuando uno genera las condiciones propicias para que se propague, ese incendio va a quedar la cagada, tal cual pasó en Viña del Mar. Y tal cual ha pasado en muchos incendios forestales donde aquellos fuegos arrasan con todo a su paso. Y claro, pero ¿quiénes fueron los que generaron esas condiciones para que se generaran estas catástrofes donde aumenta la temperatura, donde hay poca humedad atmosférica? El propio hombre. Entonces yo sí creo en el cambio climático por factor antropogénico, lo cual Johannes Kaiser no cree y no reconoce que el ser humano es destructivo. Bueno, yo sí lo reconozco porque es cosa de ver cuántas especies hemos extinguido y cuántas especies tenemos en peligro de extinción. Esto es un error de su parte, porque esto es casi que exportar calcado problemas políticos y culturales de otros países. Exacto. Aparte porque en Estados Unidos se discutía mucho eso con el tema del petróleo y del fracking, pero Chile no es igual a Estados Unidos o a otros países, Alemania incluso a tampoco. Argentina, con respecto a sus matrices energéticas o incluso sus problemas culturales y políticos. Hay cosas que son en común, por ejemplo, los problemas migratorios, pero no es igual, por ejemplo, cómo está configurado Chile económicamente. Y esto es en parte un error de Kaiser porque, como mencionamos, el 61% de toda la producción eléctrica en Chile es renovable, ¿no? Ahora, esto principalmente energía eólica, hidráulica, solar, es una mezcla y en parte Chile por su posición. A ver, aquí Johannes Kaiser, y no se me pasó tampoco, no crean que yo lo pasé, mencionó algo de que, claro, el sol no pega igual todos los años. O sea, claro, la rotación de la Tierra, por ejemplo, en invierno, la Tierra se aleja del sol y ahí nosotros, por ejemplo, entramos en periodo de invierno. Pero hay que reconocer, por ejemplo, que en el norte de nuestro país tenemos sol que pega absolutamente igual casi todo el año. ¿Por qué? Porque en el norte, en la altura, hay poca humedad atmosférica, lo cual hace que llueva poco, hay pocas nubes. Entonces, en ese contexto, claro, el sol pega de lleno a los paneles solares, entonces hay poca intermitencia, po. No vamos a comparar Chile, por ejemplo, con Alemania, porque el clima no es igual. En cuanto a lo que es la energía eólica, por ejemplo, en Chile tenemos poca intermitencia en la zona centro-sur, que vendría siendo la región del Biobío, donde pega un viento
por el Golfo, no me acuerdo qué Golfo era exactamente, pero en Chile, en esa zona entra un viento, el cual perfectamente puede ser aprovechada para generar energía eólica. Pero esta gente, por ejemplo, yo creo que ni siquiera sabe, por ejemplo, cómo se produce la energía. Porque uno cuando produce una fuerza, un empuje de 1 newton, el cual desplaza una masa, por ejemplo, de 1 kilogramo por 1 kilogramo por metro, cuánta energía se requiere. Y eso uno ahí lo transforma, por ejemplo, de newton a joules y de joules a watts. Y ahí hay un tema totalmente físico, y igual yo creo que los políticos desconocen. ¿Y por qué los políticos desconocen esto? Porque, primero que nada, Johannes Kaiser tiene cuarto medio, weón. Y tenemos un weón con cuarto medio, hablándolos de clima, como si fuera no sé, un climatólogo, como si fuera un científico. Tenemos ahí un weón con cuarto medio hablándolos no solamente del clima, hablándolos de economía, y hablándolos de temas que en realidad no tiene absolutamente ni idea. Claro, porque él lee la realidad que hay en Alemania, pero la realidad climática de Alemania no es la misma de la chilena. Por ejemplo, en Chile, como les mencioné anteriormente, tenemos un norte en el cual pega el sol de lleno todo el año, donde no hay ninguna nube, hay poca humedad atmosférica. Entonces, en esas regiones sí es factible y es rentable lo que es la energía solar. En la escena centro-sur, como lo que es la región del Biobío, tenemos un viento donde pega todo el año. Entonces, en esa región, en esa zona de nuestro país, geográficamente sí es rentable lo que es la energía eólica. Por ejemplo, también tenemos un mar que recorre absolutamente todo nuestro territorio, y podríamos sacarle provecho también para generar proyectos de energía mareomotriz. Tenemos también, estamos llenos de volcanes, lo cual podría ser ocupado para crear energía geotérmica. El problema no es nuestra materia energética, la cual corresponde a un 61% de la energía. El problema son los contratos políticos, los cuales se hicieron ahí. Es el problema, la corrupción. De cómo muchos proyectos se los ganan aquellas empresas las cuales tienen algún vínculo con la política. En ese contexto, claro, esos contratos están totalmente truchos, pues están totalmente, por así decirlo, viciados. Y por eso tenemos la luz tan cara hoy en día. No es que la luz sea cara en sí, per se, no. Es que los contratos están sobrevalorados, están inflados. ¿Por qué? Porque las licitaciones por aquellos proyectos se las ganaron algún personaje, alguna empresa que tiene algún familiar dentro de la política. Y así es como funciona en nuestro país. Si alguien no moja a los políticos, tú no te ganáis un proyecto, aunque tengáis buenas ideas. Esa es la realidad de nuestro país, la corrupción. Posición única a nivel territorial, y como es su clima, está especialmente privilegiado a nivel mundial para impulsar eso. Claro. Incluso tanto así que hay una gran cantidad de inversiones internacionales en Chile y se le ve como alguien que lidera a nivel mundial con las energías renovables. Ahora, en muchos países están subsidiadas, sí. En el caso chileno, donde el Estado está interviniendo, hay que dar un paso atrás. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero si son completamente autosustentables, son privadas y el Estado no se está metiendo, ¿por qué sabotearíamos una producción energética que, uno, nos conviene a nivel de imagen geopolítica, dos, nos da autonomía energética frente a nuestros vecinos, que digamos que Chile no se lleva demasiado bien con ellos, da soberanía local en eso, y al mismo tiempo está llegando a tal punto que nos permite incluso llegar a hacer temas económicos internacionales con ellos? Es una buena oportunidad. Bueno, ven, Rodrigo Prenafeta dice absolutamente lo que yo pienso. Tiene razón. Y en cuanto, ejemplo, lo que él no puede decirle al inversionista en qué proyecto invertir o no. El inversionista va a ver si es que el proyecto es factible o no, si es que tiene un PAN positivo y un TIR con un porcentaje positivo igual. Para los que no sepan qué es lo que es el PAN es cómo se evalúa un proyecto. Mire, yo les voy a mostrar aquí, porque traje evidencia. Mira, vamos a transmitir. Bueno, voy a desactivar mi cámara para explicarle cómo funciona esto de las inversiones, qué es lo que ve el inversionista en realidad. Bueno, esto es un proyecto. Acá tenemos el flujo de beneficio. Bueno, ahí me faltó otra. Bueno, esto es un proyecto que dura 4 años. Donde, claro, en el año 0, donde se está construyendo, simplemente está la inversión principal, lo que es el costo, claro, entonces no hay ganancia, no hay un beneficio positivo.
Entonces, claro, ¿cuál es el flujo de beneficio neto? Claro, lo que le costó el proyecto inicial. 7.000, pongámoslo en $7.000, millones de dólares. Lo cual es bastante plata. Bueno, obviamente creo que esto está en soles, en moneda peruana, pero bueno, esto es más que nada para explicar cómo se evalúan los proyectos. ¿Cuál es el Excel que ocupa el inversionista para ver si un proyecto es factible o no? Bueno, aquí lo que hace el inversionista es ver el flujo de caja de año a año. Cuánto le sale mantener el proyecto, lo que cuesta, por ejemplo, la operación, que es esto de acá, y cuál es el beneficio. O sea, uno tiene que ver, ya, gané esto este año, pero por mantener las operaciones me costaron 6.000. Entonces, ¿cuál es el flujo de beneficio? 6.000. Bueno, el año 2 gané 14.000 millones. ¿Y cuánto me costó mantener la operación? 8.000. Entonces, ¿cuánto gané? 6.500. Entonces, todo esto se evalúa en una ecuación en Excel que más o menos se convertiría más o menos en esto. Se expresaría en esto. Bueno, esto sería como la expresión matemática y esta sería la expresión más entendible para el resto de mortales. Entonces, en este caso, aquí tienen un VAN positivo. Si el VAN fuera negativo, el inversionista diría: mi proyecto no es factible, tiene un VAN negativo, entonces no me vale invertir aquí porque no voy a ganar plata. Y aquí también está el cálculo del TIR, que el TIR es como calcular el porcentaje el cual se va a ganar. Bueno, aquí tenemos un VAN del 82%, o sea, un TIR del 82%. Entonces, esto es lo que ve el inversionista cuando evalúa un proyecto. Bueno, ¿qué es lo que creo yo? Yo en esto lo mencionaba en otros videos, esto es lo que creo yo, miren. Esto es lo que creo yo. Yo creo en la industria que está a la derecha, el cual cumple la legislación ambiental aplicable y el cual respeta las condiciones laborales de los trabajadores, una industria eficiente, con energías renovables, que no contamina tanto, versus esto. Esto es lo que cree Johannes Kaiser: sigamos quemando carbón, contaminemos el aire, que después el aire, ese carbono cuando llueva va a llegar a la tierra y va a generar acidificación del agua y un sinfín de otros problemas que también, por ejemplo, perjudican lo que es la agricultura, perjudica la salud de las personas. Como por ejemplo, miren, y aquí, este es el caso de India, miren. Esto es lo que pasó en India, porque claro, ellos priorizan lo económico por sobre lo ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Que el aire que respiran es una total mierda, miren. La capital de India asfixiada por una peligrosa nube de contaminación. En Nueva Claro. Delhi, al amanecer del miércoles, los niveles de contaminantes peligrosos en partes de la urbe de 30 Mira, y hay millones niños que de están respirando personas eso. alcanzaron más de 806 microgramos por metro cúbico, según la firma de monitoreo IQ Air. Más de Miren el 50 aire, veces weón. el límite máximo recomendado por la organización. Eso es de todo menos. Porque claro, uno diría, nada, una neblina nomás. No, eso es de todo menos agua y es de todo menos oxígeno. Ahí lo que están respirando son puros gases contaminantes de la industria. ¿Por qué? Porque Johannes Kaiser cree en esto, pues, cree en seguir quemando petróleo, en seguir quemando carbón. ¿Y por qué él cree esto? Porque él nunca trabajaba en una industria como tal, es un político. Él creo que trabajó no sé en qué en Alemania, pero nunca ha trabajado en la industria como tal. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a una empresa te dicen, bueno, mira, nosotros tenemos que cumplir con la legislación ambiental aplicable, lo cual nos dice, mira, tenemos una ley que nos mide el aire, que nos monitorea el aire alrededor de nuestra empresa. Especialmente aquí en la capital, que creo que el decreto Supremo 90, si es que no mal no me equivoco, que mide la cantidad de gases que se pueden emitir a la atmósfera. Y cuando hay alertas de crisis, lo que le pide a la industria es que baje sus emisiones. Y aquí también hay un negociado de parte de las empresas donde dicen, mira, yo tengo que sacar hoy día esta producción, entonces mira, hagamos esto, yo voy a trabajar a tal hora, y después de eso podéis trabajar tú, pu. Entonces todo esto se solucionaría con energía renovable, poniéndole filtro, por ejemplo, a las chimeneas de algunos procesos industriales. Que, que a su vez trae beneficios, porque cuando, por ejemplo, se reduce la huella de carbono significa menos impuestos para las empresas, de lo cual yo también creo que hay que premiar a las empresas cuando éstas lo hagan bien. Y me refiero al impuesto corporativo. Está el impuesto verde, que es el impuesto bajo el concepto del que contamina paga,
donde, claro, para quien reduzca sus emisiones o su huella de carbono, se le cobren menos impuestos, lo cual es positivo. Entonces eso es una medida para hacer que la empresa opte por energías renovables. Y a su vez yo creo que, claro, el Estado debería reducir el impuesto corporativo precisamente para que las empresas se modernicen. O sea, no solamente el impuesto verde, sino que el impuesto corporativo. Entonces, tú estás premiando a las empresas que lo hacen bien. Y de parte, o sea, además, aparte estás generando el incentivo para que la empresa se modernice y haga las cosas bien. Pues eso es lo que yo creo. Esa es mi visión. Pero Johannes Kaiser no tiene absolutamente idea de nada, weón, porque claro, en el debate moral es súper bueno, pero respecto a los otros temas, esta persona no es ingeniero, no es un científico, y habla absolutamente del culo porque no sabe y ignora absolutamente todo, weón. Estamos perdidos. Mira, yo la verdad creo que Johannes Kaiser es buen diputado, pero si nosotros vamos a depositar nuestra confianza para que esta persona nos lleve al desarrollo con esa idea económica, la verdad es que estamos absolutamente perdidos. Y Chile, esto, yo sé que si uno ve a nivel mundial eso no necesariamente es así, pero en Chile, una excepción a lo que ocurre en otros países, porque en este punto en particular se ve particularmente privilegiado. Entonces sí, fue un error político de Kaiser, porque yo creo que ahí está exportando un poco estos discursos que se dan mucho en otros países, pero que en el caso chileno en particular no aplican, ¿no? Por temas económicos y también por temas geopolíticos. No puedes permitir una dependencia energética, que es algo estratégico de Chile, cuando ya lo ha hecho más independiente con estas energías, con respecto a sus vecinos. Es peligroso, ¿no? Bueno, y por eso ahora empezó a haber... En Chile lo que hay que revisar son los contratos que realizaron los políticos, porque esos contratos están totalmente viciados y corruptos. Bueno, ese es el problema que hay en cuanto a la subida de luz en nuestro país. ¿Por qué? Porque los proyectos se los ganaron amigos de los políticos, personas que mojaron a los políticos para que les dieran las licitaciones de esos proyectos. Entonces esos contratos están totalmente corruptos y viciados para favorecer al empresario que es amigo del político. Un ataque sistemático desde las redes sociales, como también de muchas figuras políticas, exministros, figuras de gobierno, figuras de oposición se lanzaron en contra por esto, y en particular desde CNN lo atacaron duramente por estos comentarios. Declaraciones que niegan lo que la ciencia ha dejado en evidencia: los efectos del desequilibrio ambiental provocado por el ser humano son catastróficos. Esta mañana el diputado Johannes Kaiser aseguró en Tele 13 Radio que tal emergencia no existe y fustigó la inversión en energías renovables porque son caras y malas para la economía, dijo. Dos aseveraciones que pueden desmentirse fácilmente con datos. Es de esperar que el hastío con la política y sus líderes no nos lleve a perder de vista dónde está la verdad y dónde un discurso mañoso o derechamente construido en base a mentiras. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa con esta persona que dijo eso? Tiene razón, pero a ese tipo de persona ya yo no le, por ejemplo, yo no le creo, porque yo sé que esta persona es zurda. Del zurdo en este país se ha adueñado de muchos problemas reales simplemente para llegar al poder, para tener rédito político, pero que en la práctica estas personas han hecho totalmente lo opuesto. Como por ejemplo, partamos con el caso, por ejemplo, del primer gobierno feminista, que se quedaron todos callados cuando estaban enfrente a un abuso sexual real y lo encubrieron encima. Entonces ahí se desveló que era pura hipocresía. Como por ejemplo también, hablando de lo ambiental, el primer gobierno ecológico, pero que Maiza Rojas ni se asomó por ejemplo, por Viña del Mar, cuando hubieron los incendios. Primer gobierno ecológico, pero que hoy en día estamos llenos de microbasurales, con falta de proyectos para gestionar los residuos. La municipalidad, por ejemplo, aquí de la Florida, la Florida aquí, cuando pasa la feria dejan la cagada, lleno de plástico, lleno de basura, que después cuando la mojan, esa materia orgánica cuando entra en contacto con el agua se descompone y genera mal olor en la calle. ¿Por qué? Porque no hay un monitor ahí trabajando de la municipalidad que le diga, mire, tírenme estos duraznitos podridos acá, estas lechuguitas podridas acá, este contenedor, ¿para qué? Para compostarlo y para trabajar después con la señora en un programa de agricultura que tenemos ahí en la municipalidad. Eso es lo que no está haciendo la municipalidad. No se alinea también con otras empresas que reciclan. Por ejemplo, no sé si lo sabían, pero una tonelada de plástico equivale a ahorrarse más o menos como 13 galones de petróleo. Harto. Y ahí, por ejemplo, el plástico reciclado ahorra entre un 30 y un 50% más de energía que hacer plástico a base de petróleo.
Entonces menos contaminante, te ahorráis energía, es más barato. Pero esos son los problemas reales que, por ejemplo, este gobierno no atiende. Pues. Ellos se llenaron de colectivos en base a problemas reales simplemente para llegar al poder. Entonces, ¿eso qué es lo que desvela? La hipocresía de la política en general. Que estamos años y años bajo estas personas que no tienen idea de nada y que simplemente dicen los discursos que hay que decir para llegar simplemente al poder. Porque eso es lo que hizo Boric, que dijo que iba a acabar con el pituto, que dijo que se iba a acabar el sueldo, pero que en la realidad tiene a todos los amigos del partido político trabajando en el Estado y tiene a todos ganando, a todos sus amigos ganando sueldos millonarios. Por ejemplo, también, miren, para hablar lo que yo pienso que hace falta en nuestro país, está el caso, por ejemplo, de la ex alcaldesa de Ñuñoa, la cual, donde la gente en la comuna le dijo no queremos que sigan más, le pegó la PLR. ¿Qué es lo que pasó? Que esta persona la acogieron en el Ministerio del Deporte. Y ahí uno se pregunta, bueno, esta persona estudió preparación física, weón. Es corredora, es un atleta, ha ganado medallas de oro. No, absolutamente nada. Simplemente puro pituto, puro amiguismo. Eso es lo que es el Estado chileno hoy en día. Un Estado demasiado grande, el cual los mismos políticos se agrandaron para meter a todos sus amigos y familiares. Y ahí vamos metiendo al perro, al gato, al primo, al amigo, a la polola. Y a un sinfín de personas que no tienen idea absolutamente de nada y que simplemente le dicen el discurso a la gente que simplemente quiere escuchar. El discurso que tiene tendencia en la encuesta. Pura hipocresía, po, weón. Claramente es un error de Kaiser eso, y diría que es uno de sus primeros errores políticos fuertes a nivel de visión económica. Además, no hay por qué estar prohibiendo esas cosas, que el Estado no se mete y que surjan naturalmente, que en Chile son económicamente sustentables en muchos casos por cómo se ha dado la producción, ¿no? Pero de todas maneras ahora la están atacando mucho. Y si él no fuera relevante a nivel político, y si no estuviera creciendo tanto y no estuviera generando mucha preocupación, especialmente en la derecha, porque en la izquierda ya lo criticarán, pero no les interesa, si incluso ellos están más preocupados de sus propias luchas de poder, se está intentando hacer un plan para sabotearlo. Y no tengo dudas de que esto estará impulsado probablemente por sectores de derecha. ¿Por qué? Porque los que están más preocupados, y la misma prensa lo ha confirmado, es Chile Vamos, y los republicanos especialmente porque ven que Kast está cayendo y Kaiser le quita voto y tienen miedo de que Kast no pase segunda vuelta por culpa de Kaiser. Entonces es evidente que hay un plan para bajarlo. Entonces lo que venía diciendo yo, pues esta persona le da igual el bienestar de nuestro país. Esta persona simplemente ahora está peleándose cargos políticos. Llegar a la presidencia porque eso va a significar meter a todo su tinglado de amigos y a todo ese grupo de personas que no saben hacer absolutamente nada para vivir a costillas de todos nosotros, pues, de la gente honrada, de la gente trabajadora. Entonces, ¿qué es lo que opino yo? Lo que opino yo es que faltan profesionales. Por ejemplo, tenemos a ministros que están a cargo de la salud y que no han estudiado medicina, que no han estudiado una carrera ligada a la salud, weón. Tenemos a personas que, por ejemplo, ahora mismo están metidas en el Ministerio del Deporte, pero que nunca han movido un dedo y están acostumbrados a estar con la raja aplastada en una silla, weón. Ay, qué Y miren cansa también esto. las redes sociales. Muchos seguidores, particularmente republicanos, han caracterizado las redes sociales de denostar y atacar mucho a la figura de Kaiser. Kaiser sería buen ministro del Interior, pero la cabeza no, porque es una persona totalmente ignorante respecto a lo económico y respecto a todo. Es una persona que en el debate moral es súper buena. Es una persona que para darle el discurso a los zurdos es súper bueno, es duro. Pero cuando se encuentra con alguien que no sea zurdo, no tiene ni un brillo, Kaiser. Y su visión económica, sigamos quemando petróleo, sigamos quemando carbón y seamos como la India, po. Esta persona, como les digo yo, no nos va a llevar al desarrollo como país. Probablemente sería buen ministro del Interior. Y veamos qué tan buen ministro del Interior sería, po. Porque no sé si tendría tantos huevos, por ejemplo, para enfrentar el narcotráfico en este país. Porque en este país hay mafias. Y bueno, para mí la política, por ejemplo, es una mafia, po, que son siempre los mismos, son castas. Estamos igual que en Argentina, igual que en El Salvador antes de Milei. Va, en El Salvador antes de Bukele o en Argentina antes de Milei. Una casta política, la cual es, por así decirlo, entreguista, es antisoberanía y políticos los cuales se venden a quien le ofrece más plata nomás.
Kaiser o a sus votantes, en este estilo tan característico que hemos visto en elecciones anteriores de siempre tratar de con insultos convencer al otro o con discursos del mal menor o de la campaña del terror de que no, si no votas por Mateo o Kast va a llegar un comunista al poder. Te ponen esos discursos ahí catastróficos, alejados de la realidad y la campaña del terror que es tan característica en la derecha. Se le nota en la cara a Rodrigo que esta situación cansa, weón. Es eso. Siempre votando por el mal menor, weón. Si faltan profesionales en este país, weón. Bombalet dijo, a mí no me sirven esos cabros callados. A mí no, y aquí yo lo interpreto más o menos, lo paso a la política. A mí no me sirven estos políticos que no les gusta quedar mal con nadie, que siempre acomodan su discurso para quedar bien con la oposición. No, lo que necesitamos son profesionales. Necesitamos profesionales que tengan huevos para defender sus principios y valores. Y necesitamos profesionales, los mejores, y que trabajen en las áreas que les corresponden. En este país, ¿cuántos profesionales tenemos cesantes hoy en día? Y en cambio tenemos a políticos con cuarto medio nomás, como Johannes Kaiser. Ese es el problema de este país. Que tenemos políticos completamente neófitos y hablan como si se las supieran todas, pero que en realidad tienen cuarto medio y no tienen ni idea ni siquiera dónde están parando. Dónde están parados. Y la de, por ejemplo, de votar no, la de tener más bien, porque no voté por Boric. La de tener un presidente con cuarto medio, yo ya me la sé, weón. Ya ha sido absolutamente nefasto para nuestro país. Hoy en día estamos como estamos principalmente por votar por un buen ignorante. Por un buen que no tiene ni idea absolutamente de nada. Por un político el cual llegó a puntas de mentira al poder. Y eso es lo que cansa. Y se le nota en la cara de Rodrigo, yo lo entiendo, weón. Porque eso es. Es bastante desgastante la situación en la que está Chile ahora mismo. Pero ahora lo que estamos viendo es un plan bien evidente de atacarlo porque empezó a crecer sustancialmente en las encuestas, de que cuando comete un error, que evidentemente lo fue en este punto, destrozarlo a nivel mediático y vamos a ver si eso tiene un efecto, porque puede que tal vez le funcione y Kaiser baje, o tal vez cuando lo atacan mucho, como ha ocurrido con otras figuras políticas a nivel mundial y todos se le lanzan en contra, muchos se empiezan a preguntar por qué lo atacan tanto y gana apoyo y a veces genera incluso hasta cierta simpatía. Bueno, esto sería el video del día de hoy. Probablemente mi forma de hablar no les caiga bien a la mayoría. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, según yo, y tal cual como lo dijo Bombalé, totalmente cínica, weón. Que prefiere vivir en la ignorancia, prefiere la mentira disfrazada de verdad a la verdad desnuda tal cual es. Entonces, claro, yo mi canal en YouTube lo hice precisamente para dar mi opinión sin pelo en la lengua, weón. Para decir lo que pienso. Y porque yo no pertenezco a ningún partido político. Para mí toda la política está podrida y necesitamos políticos nuevos y ojalá que sean profesionales. Y yo siento que los chilenos no han despertado y no se han dado cuenta que tenemos miles de profesionales cesantes. Dentro de las propias familias humildes tenemos los primeros profesionales de la familia. Esos son el verdadero futuro de este país. Esas son las personas que yo creo que deberían llegar a la política. Gente que pertenezca al Chile común y corriente y que tenga estudio. Que tenga no solamente estudios, sino que tenga valores de las personas humildes y trabajadoras de este país. Ese es el verdadero futuro de este país. Cuando la gente empieza a despertar y a ver que tiene un hijo con un título profesional, el cual no encuentra pega, pero que es un genio, ahí está el verdadero futuro y esperanza en nuestro país. Pero mientras los chilenos no se den cuenta de aquello, vamos a seguir en esta decadencia en la que estamos. Bueno, eso sería mi video hasta el día de hoy. Lo invito a compartir, a darle like. Probablemente yo sé que mi contenido y mi opinión no les va a gustar a la mayoría, pero aún así me gustaría que den su opinión, que me digan qué es lo que piensan, qué les gusta y qué les parece correcto y qué no, porque a mí la verdad me gusta el debate de ideas, pero eso sí, yo me baso en la evidencia como tal. Yo estudié una carrera científica, entonces yo sí sé cómo funciona la industria, o sí sé cómo funcionan las leyes ambientales. Yo sí sé cómo, por ejemplo, una industria puede llegar al verdadero desarrollo, cosa que los políticos como Kaiser, por ejemplo, no. Bueno, ahora mismo yo la verdad es que veo bastante oscuro nuestro futuro como país. No veo un líder real el cual nos lleve al desarrollo. No veo un liderazgo con sabiduría. No veo a un profesional que diga, tenemos que hacer esto. Entonces yo por eso hice mi canal, para decirle a la gente lo que hay que hacer. O lo que creo que hay que hacer desde mi opinión, desde mi postura como un profesional. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver mi video y llegar hasta acá.
Hasta luego.